Muchas gracias, hermanos. Vamos a invitar a leer a nuestros hermanos y a nuestros oyentes también. Visión de Abdías. El libro de Abdías comenzamos la vez pasada y vamos a compartir una presentación, una pantalla que sirve de ayuda. Ahí está el profeta Abdías. Vamos a leer visión del profeta Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Hasta ahí, por el momento, la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen y me voy a tomar el tiempo que sea pequeño. Si alguien no estuvo la vez pasada, si no, como dijo el hermano, están grabadas en el canal de YouTube de la 126. Y entre paréntesis, muy buen canal. He podido escuchar a hermanos que no conocía y es enseñanza buena, saludable, hermanos de diferentes partes. Así que ha sido una bendición conocer ese canal también. Los 12 profetas o los profetas menores, o también cuando un judío decía los profetas, sabía que eran estos 12 o decían los 12. También están en el orden supuestamente que se escribieron. Podría haber alguna duda en uno de ellos, pero ese es el orden porque alguien podría decir, ¿por qué Malaquías al final, o sea, al principio? Es por eso. ¿Quién fue Abdías? El nombre significa siervo de Jehová. Quedamos en claro que no sabemos qué Abdías fue. Hay más de 12 o 13 Abdías. No sabemos cuál fue, entonces el Señor nos quiere dar a entender que el mensaje es el importante más que el mensajero. Tiene 21 versículos este libro. Demora súper poco en leer el libro completo del Antiguo Testamento y en extensión es pequeño. Y Edom, a quien va dirigida la profecía. ¿Quién era Edom? Un poquito de color rojo ahí para que no se nos olvide, tiene que ver con Esaú, el rojo, todo rojo, velludo. Habitaban en las montañas casi inexpugnables. Su corazón se había enorgullecido porque ellos pensaban que viviendo allí en las montañas, en la piedra, literalmente vivían en las peñas, literal. Estas ciudades fueron encontradas no hace tanto tiempo.
Una persona, hay información en internet de este caballero que se dio el trabajo de buscar una leyenda. Escuchó por ahí que había una ciudad de piedra, pero no le iban a dar el paso porque este hombre era europeo. Así que él se dio el trabajo de aprender muy bien el árabe, de vestirse como los árabes, como los orientales de esa zona, de aprender su lenguaje y luego adoptar sus costumbres. Hizo todo un trabajo misionero, casi, para mimetizarse con ellos hasta que le permitieron, como a cualquier persona de la zona, le permitieron entrar a, a estas ciudades en las peñas y ahí el mundo supo de la ciudad de Petra. Así que lo que tenemos hoy día, con imágenes y todo, es por esos encuentros ya sabemos que literalmente vivían en las peñas. Y Esaú, obviamente, habían dos pueblos, se peleaban, su pelea duró muchos años. Vemos en Génesis cómo ellos tuvieron una conversación que podríamos decir que arreglaron sus problemas, pero en realidad no los arreglaron porque sus descendientes siguieron teniendo conflictos. A tal punto que cuando ataca a Babilonia, a Israel, a Jerusalén, más que apoyar a los de Babilonia, cuando se fueron los babilónicos, ellos saquearon. Después de que estaban acabados de la guerra, ellos saquearon. O sea, muestra una falta de misericordia de parte del pueblo de Edom hacia Israel. Y se le dice ahí en el Salmo, recuerda, contra los hijos de Edom. Así que literalmente vivían en las piedras, en las peñas. Hay un estudio aparte, porque hay ciudades en la India también que están hechas en la piedra sólida, en la piedra dura. Hay un estudio ahí que están haciendo algunas personas cómo se construyeron estas edificaciones. Todo eso es en el día de hoy lo que se puede ver, pero tratemos de pensar en la profecía de Don. Siempre me gusta traerlo a la actualidad. ¿De qué nos sirve a nosotros en el día de hoy? Estas ciudades ya están deshabitadas, destruidas, en las ruinas. Entonces, recordemos que por eso la gente, los países, depositaban sus riquezas ahí, una especie de banco, porque era una ciudad fortificada, confiable, antidestrucción, podríamos decir. Pero Dios lo sentenció. Edom recibe una palabra de juicio, no solamente de Abdías, por lo menos 7 profetas, incluyendo a Abdías, habían hablado en contra de Edom por su orgullo, porque se enaltecieron. Así que el ejercicio que vamos a hacer hoy día, hasta ahí estaría la introducción. El ejercicio es traer a Abdías a nuestro presente. ¿Quién era Edom y las ciudades fortificadas en las peñas? Hoy día podemos verlo en nuestra sociedad, en donde vivimos, en mi ciudad. Mi ciudad, donde yo habito, es una Edom actual, sea mi país también. Mi país es un Edom actualmente. Es una sociedad que está segura, es una sociedad que está tranquila y que su corazón está engordado, que tiene todo lo que quiere a su antojo y por lo tanto el orgullo fácilmente aflora en nuestra sociedad. Así que a pesar de tener tantos años, el profeta Abdías es un mensaje muy actual. El orgullo frente al reino de Dios. Obviamente sabemos cuál es el final. El final es el triunfo de Jehová, el Señor, el triunfo de Dios. El que se enaltece, Dios lo humilla. Y algunos arqueólogos han tratado de investigar por qué una ciudad tan próspera, el sector tan próspero allí, que cuidaba riqueza de países, ¿por qué desapareció? Ellos tratan de darle una explicación, obviamente,
de su especialidad, pero nosotros sabemos por qué la ciudad desapareció, porque Dios dio la sentencia, Dios no perdonó, ya le dio la sentencia por su orgullo, por su altivez, porque el reino de Dios es sobre todos los reinos. Él pone reyes, saca reyes a quien Él quiere. A veces nos cuesta entender esto. A veces hay un presidente que no nos gusta. A veces tenemos dictadores en nuestros gobiernos, no nos gusta, pero Dios ha puesto allí a esa persona y nos manda a nosotros a orar por las autoridades. Acá en nuestro país hemos tenido de todo, de izquierda, de derecha y tantas cosas que han pasado. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y volvemos al texto. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Es un mandato, no es alternativo. Dios es el que gobierna. Abdías, verso 21, dice, y el reino será de Jehová. Él reina sobre todo. Así que la visión de Abdías es palabra del Señor para nuestros días, respecto a nuestro orgullo como sociedad, respecto a nuestro orgullo como país, como ciudad, como iglesia, también. Cada uno puede tomar su porción en forma personal también. Es un mensaje a nosotros, a cada uno. Cuando nos enorgullecemos, Dios nos humilla. Si nos humillamos, Dios nos enaltece. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos sembrando para la carne, vamos a obtener de la carne corrupción. Estamos sembrando para el espíritu, obviamente del espíritu muchas cosas buenas salen. Y se da el pregón, verso 1, mensajero. ¿Por qué sale esta frase? ¿Por qué aparece esta frase? Mensajero ha sido, mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Por qué? Si es un mensaje al pueblo de Edom, es un mensaje a un sector determinado de la tierra del Medio Oriente, una nación vecina al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice a las naciones. Bueno, en el tiempo que se dio la profecía, el mensajero fue a todas las naciones a decir que pelearan. Ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es Dios el que envía su mensajero para levantar a los otros pueblos para atacar a Edom. Y Dios, en su soberana voluntad, utiliza a los pueblos como Él quiere. Nosotros tenemos la historia contemporánea, un buen ejemplo, podemos ver las guerras que hemos tenido, las guerras que hemos observado. Y aunque nos cueste pensar, es Dios el que permite ciertas cosas, utiliza a las naciones como instrumento para ejercer juicio. Es Dios el que hace eso. También es Dios, lo vimos en Jonás, que utiliza la misma creación, tsunamis, terremotos, tormentas, huracanes, el calor o el frío, para ejercer su juicio. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa desde que un creyente comprende eso? Depende de cada uno. Yo, por lo menos, no siempre uno dice, yo lo sé, pero lo interioriza ese conocimiento de saberlo como algo, a entender realmente que Dios controla todo. A veces vemos maremotos y decimos, ¿dónde estaba Dios? Bueno, Dios permite eso. A veces es la única oportunidad que tienen las gentes de levantar su mirada al cielo
Y en lo personal también, a veces nos ocurre una tragedia lamentable y lloramos y sufrimos y nos afligimos y derramamos nuestras lágrimas. Y es la única forma a veces que Dios permite para que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo y miremos a Dios que puede ayudarnos. Bueno, aquí hay una aplicación bonita. En lo personal me gusta todo el tema de las misiones. Trato de buscar información que está pasando en los diferentes lugares. Eh, la- las congregaciones a la cual pertenecemos en el siglo XIX se expandió por casi todo el mundo, a pesar de ser iglesias pequeñitas, chiquititas, de pocos miembros, hay iglesias en casi todo el mundo, a pesar del poco número de hermanos. Y aquí quiero hacer una aplicación. Repito, es una aplicación, no es el contexto de Edom. La aplicación es respecto a las naciones. Las tres frases que aparecen allí. Dice, mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Cuáles son las tres frases? La primera, el mensajero. La segunda, enviado a las naciones. La tercera, ¿estamos preocupados del tema del mensajero? Sabemos que hay distintas misiones alrededor del mundo, en distintos lugares, en recónditos lugares, en países pequeñitos. Hay misioneros, misiones, mensajeros. Hay una persona que ha sentido en su corazón salir a las naciones. Podemos pensar, pero yo no puedo hacer nada. Yo trabajo, pero ¿sabe qué? Hay cosas que uno puede hacer sin salir sin salir a las misiones, sin salir a países lejanos. Uno puede, por lo menos lo básico, orar por un hermano, pero para orar por un hermano que está en las distintas partes del mundo, en un recóndito lugar, podemos pensar, uno tiene que conversar con el hermano para saber en qué está, en qué situación está, cuál es su necesidad más grande para ayudarle o colaborarle en oración como primer punto. Es el mensajero. ¿Has sentido alguna vez el llamado como mensajero? No todos tienen el llamado de mensajero. Hay personas que sienten ese llamado. Dios pone en su corazón el tener preocupación por países que nunca ha conocido, países lejanos de su tierra, países con otro idioma, con otras costumbres, y han sentido el llamado a las naciones. Y lo vimos en el siglo XIX, está documentado cómo europeos, tantos hermanos de Europa, fueron hacia la zona de Asia, porque sintieron, esos mensajeros, sintieron el llamado a esas naciones. Y en el medio la palabra enviado, mensajero ha sido enviado. Los mensajeros enviados. Pero hay una cosa bien interesante, también documentado. Los más grandes misioneros o los más mencionados misioneros que se han hecho biografías, se han hecho hasta películas de ellos, fueron rechazados por sus congregaciones. Imagínense la contradicción. Ahora nosotros lo vemos como historia de fe, lo vemos como historia de que animan, cómo ellos lograron cruzar tantas cosas, saltar las barreras que les impedían. Por ejemplo, la hermana que evangelizó gran parte de China, sobre todo con los niños, fue de Inglaterra. Ella quería que alguien fuera, hasta que una persona, ella le insistía a varios hermanos que fueran, a uno y otro hermano, hay necesidad en China, hay necesidad en China, hasta que su hermano sanguíneo le dijo, pero si tanto te importa, si tanto deseas que alguien vaya, anda tú. Y ella tomó la decisión de ir,
pero no era tan fácil ir en esa época a China y demoró un tiempo en juntar el dinero para un pasaje. Y en el trayecto muchas cosas, testimonios de fe pasaron, pero llegó al final a China y dejó la semilla sembrada, hermano de Inglaterra, que era zapatero, también fue rechazado por las agencias misioneras, lo rechazaban y él llegó a la India. Y otros hermanos también rechazados llegaron al África, porque cuando Dios pone algo en el corazón del mensajero, el mensajero llega a la nación que Dios ha puesto en su corazón. Nosotros vivimos al sur de Chile. En los años 50 llegó un misionero de Estados Unidos, Canadá. Nadie lo obligó a realizar ese viaje y él vino voluntariamente a un pueblo perdido con distintas costumbres y uno compara la vida que llevaban los norteamericanos en aquellos años y ve cómo se vivía aquí en la zona y no cualquiera hubiera tomado la decisión de venirse a estos lugares. Pero cuando Dios habla al corazón de la persona, no hay vuelta atrás. Si la persona es obediente al llamado de Dios, va a realizar lo que Dios le está hablando. Ahí está, levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. Ahí está Edom, todos los pueblos en contra de Edom, porque Dios puso en el corazón y envió profetas y levantó el corazón de los reyes vecinos para que destruyeran a Edom. Bueno, la historia nos muestra quién lo destruyó. Ahí está una tribu al lado, los nabateos. Los nabateos llegaron a destruir el reino de Edom. ¿Sabe que Edom era un reino, tenía una monarquía cuando Israel todavía no estaba? Ni siquiera en los planes de tener rey. En ese sentido era muy adelantado, pero su corazón se había enorgullecido. He aquí pequeño, de hecho, entre las naciones, estás abatido en gran manera. Lo que mencionamos la vez pasada, ahí están marcado un poco en rojo, el monte de Seir, Edom, ahí está. Y ahí se ve el Sinaí, si lo observan, la flechita roja por donde anduvo también el pueblo de Israel. Y ellos tenían que pasar por allí por Edom, y Edom no se los permitió, incluso con amenazas que si pasaban los iban a matar. No permitieron a su hermano pasar por ahí. Y ese era el mensaje que tenía que dar el profeta Abdías. Pensemos también en el profeta. Los profetas eran hombres solitarios, no de muchos amigos. ¿Y por qué los profetas eran solitarios? Es una cosa de lógica. Ven tanta verdad junta, ven la cosa tan clara, lo mal de la sociedad lo ven tan clarito porque tienen revelación divina, pero cuando lo cuentan a las otras personas, nadie los entiende. Obviamente, en el día de hoy hay hermanos que ven de una forma tan especial como está nuestra sociedad y lo ven tan claro, pero a veces cuando lo cuentan son rechazados también. Hay un rechazo porque saben que la sociedad actual ya está un poco confundida. Han perdido la noción de la verdad y la mentira. Todo es relativo. Bueno, si alguien dice una verdad absoluta que está en la palabra de Dios, algunos dicen, bueno, eso es tu punto de vista. Para mí tengo otra visión, tengo otro punto de vista, según mis costumbres, según mis creencias, etcétera.
Pero el mensaje que tenía que dar el profeta: pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Los profetas son, ahí como está en la imagen, solitarios, y tiene una preparación para ir a entregar ese mensaje. Como Jonás puede arriesgar su vida, como Jeremías lo pueden tomar y echarlo a un pozo, como los profetas que apedreaban en Jerusalén. No es cosa fácil ser un profeta de Dios, y no es cosa fácil llevar un mensaje que enfrente la situación de los pueblos, de decirle a la persona que está mal, actualicémoslo. Hay hermanos que ven ciertas cosas en un matrimonio, en una iglesia, en una familia, y el Señor les muestra y ellos luchan con ir a decirle el mensaje a esos hermanos o a esa familia o a esa iglesia, porque decir la verdad le va a costar, le va a costar el enojo de la familia o el enojo de la iglesia o el enojo de un hermano. Hay más, hay que tener más amor para decir la verdad a un hermano. Hermano, vas por mal camino, lo que estás haciendo no es correcto delante del Señor, te lo digo. Decirle eso a un hermano, sabiendo que puede costar incluso la amistad, pero cuando no lo decimos, cuando no decimos a un matrimonio, veo un peligro allí con esa amistad, y años después hay una separación producto de esa amistad. ¿Cuántos mensajes nos hemos guardado por evitarnos problemas? Por eso, actualicemos. Los profetas era una tarea difícil, difícil. Por eso eran hombres solitarios. Juan el Bautista le costó su vida, le costó su cabeza por decir la verdad. Mataron a Juan. No hay otra razón. No hay otra razón. Fue esa la razón. Verso 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermanos, y aquí me pongo del otro lado también, cuando hemos sido reprendidos, cuando se nos ha llamado la atención, porque he pasado por eso también. Se me ha llamado a veces para corrección. Somos humanos. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos dice que hay algo que debiera mejorar? ¿Cómo lo tomamos? ¿Lo asimilamos? ¿Pensamos mal del hermano que nos está hablando? Y ahí hay que tener cuidado con la soberbia del corazón. Nos puede engañar el corazón. ¿Qué es lo que dijo el Señor del corazón? El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué es lo que sale del corazón? Salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Por eso necesitamos la transformación del Señor, una transformación real y genuina, no algo cosmético. Dios no hace algo cosmético con nosotros. En Corintios, capítulo, 2 Corintios capítulo 5, Él hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es un maquillaje, es todo nuevo. Y eso incluye el corazón. Pero el corazón soberbio puede engañarnos. La soberbia que a veces hay en nuestro corazón, Dios nos humilla para que el corazón se equilibre. ¿Por qué eran orgullosas estas personas? Ahí en la segunda imagen hay un personaje que tal vez alguno ya lo identificó, que es un ejemplo real, tangible, de lo orgulloso que somos. Los edomitas eran orgullosos por morar en las hendiduras de las peñas.
en esas ciudades que estaban en la alta montaña. Entonces ellos en su corazón decían, ¿quién me va a derribar de acá? ¿Quién me va a sacar de acá? Y esa es la actitud que a veces tenemos. Tengo un buen trabajo, tengo posesiones, tengo terrenos, tengo casas. ¿Quién me va? ¿Quién me va a derribar de acá? Si yo esto lo conseguí con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, es mío, me pertenece. Ahí está el ejemplo, mire. Nabucodonosor, recuerda ese nombre difícil de pronunciar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, estuvo 7 años comiendo hierba, como los animales, como las bestias del campo, le salieron plumas, sus uñas como otros animales, porque su corazón había orgullo. Decía, esta es la Babilonia que yo construí, estos son los muros, todo esto lo he conseguido yo, Nabucodonosor. ¿Y sabe que Dios le dio una oportunidad a Nabucodonosor? 1 año. Le dio una palabra, Dios le dio una palabra y esperó 12 meses. Esperó 1 año para ver si se arrepentía este hombre y no se arrepintió. En 12 meses, 1 año. Así que pasado el año, viene la palabra del Señor y este hombre está 7 años en el campo comiendo hierba como los animales. ¿Hasta qué? Dice la palabra de Dios en Daniel, hasta que comprendió él, entendió que Dios es el Rey soberano de los cielos, la tierra, todo lo que existe, y Dios es el que pone reyes, saca reyes, a quien Él quiere. Él es Dios soberano. ¿Cómo estamos nosotros entonces con nuestro corazón, con la soberbia de nuestro corazón, como hermanos en forma personal, como iglesia, como grupo de familia colectiva? Porque la iglesia es, la figura de la iglesia del Señor es una familia. Todos somos hermanos y uno es vuestro Padre. Sabemos que los hermanos son diferentes, que los hermanos tienen dificultades, pero no dejan de ser familia. Nabucodonosor. Y ahora, cuando todo nos va bien, ¿en quién confiamos? El orgullo siempre nos hace creer que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nosotros y nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, y dejamos de lado a Dios cuando nuestro corazón está enaltecido, orgulloso, y nos olvidamos de Dios. Esa es la verdad. Y Dios tiene que postrarnos en una cama un poco de tiempo para que recordemos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos levantó el Señor, cómo nos encontró cuando estábamos perdidos, sin rumbo, camino al infierno, desesperados, desanimados, desorientados, deprimidos, tratando de infligirnos heridas. El orgullo nos hace olvidar a veces todo eso y pensamos que todo lo que tenemos es por nuestro trabajo, pero nada, absolutamente nada de lo que tenemos es por eso, es porque Dios lo permitió. Hay gente que trabaja mucho más que nosotros y no tiene lo que nosotros tenemos. Eso es Dios. No hay otra explicación, no hay otra explicación. Pero el orgullo a veces nos hace olvidar quién es Dios. Pero estamos a tiempo de acordarnos. Estos edomitas moraban en las hendiduras de las peñas. ¿Sabe que esto fue el 1900? Se descubrió, literalmente se descubrió esta ciudad. Antes, si hubiéramos leído el libro de Edom en otros tiempos, hubiéramos dicho una metáfora. Los teólogos liberales dirían, no, esto es como una metáfora que está diciendo, pero fue literal, literal. Ellos construyeron estas ciudades en las hendiduras de las peñas y se protegían allí y se
se creían más que los demás. Su corazón era orgulloso por vivir bien en su altísima morada. Nadie me va a derribar. Y al final la arqueología descubrió también que fue una inundación que arrasó con ciertas partes de la ciudad, fue inundada. ¿Y quién controla las lluvias? ¿Quién controla los ríos? ¿Quién controla el agua? Nuestro Dios. Cuando los discípulos preguntan, ¿quién es este hombre que el viento, el mar le obedecen? Así que es literal. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Para el creyente, ¿quién es la roca? Para el creyente la roca es Cristo. Para el creyente el lugar de refugio es Cristo, no hay otro. Él es quien nos puede dar sustento, abrigo, seguridad. Cuando estamos desanimados nos da todo el ánimo que necesitamos. Es Cristo nuestro Señor. Él es la peña, es la roca firme. Aunque ruja la tempestad fuertemente, la roca inamovible es Cristo, no se mueve. Pero estas ciudades hechas en la peña hablan de las comodidades terrenales, de los refugios terrenales, de las cosas terrenas que nosotros confiamos. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser los estudios. Entonces, confiando en esas cosas, yo digo, ¿quién me va a derribar a tierra? Y lo digo, hermano, el Señor me permitió estudiar, y bueno, un título y después otro y después otro, y después viene un accidente. Hoy día no estoy ocupando ninguno de esos cartones, de esos títulos. El Señor dijo, no puede. ¿Y quién puede hablar contra Dios y decirle algo a Dios? Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Y pregunta el Señor, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado si ha de lamentarse de algo. Es el Señor. Y eso significa que Él sea el Señor. El Señor y nosotros sus esclavos. La palabra siervo suena más bonita, pero la palabra en el original, dulos es esclavo, esclavo. Somos esclavos. Nuestro Señor es bueno con nosotros, nos da de todo, pero Él es el dueño de todo. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Así que Edom, los edomitas, confiados en sus ciudades fortificadas, nadie los va a derribar a tierra, son todas aquellas cosas en las que confiamos. Quedamos sin trabajo y puede decir alguien, voy a llamar a mis contactos. Tengo una red de contactos que me favorece, confiando en Edom, en las ciudades fortificadas aquí en la tierra. Y Dios dice, te voy a derribar. Tú estás confiando en esas cosas y yo te derribo. ¿Qué vas a hacer tú en contra mía si yo soy Dios? Te tomo y te llevo al suelo, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Y qué va a hacer ahí? Hay tantos ejemplos, hermanos. Doctores con tantos títulos y se infectan con un virus y nadie lo puede controlar y mueren, siendo eminencias en medicina y fallecen por un pequeño virus que Dios lo permitió. Así que está el profeta en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, el Señor en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Que a veces tenemos que ir al desierto. A veces el Señor, nuestro Dios, nos hace pasar por el desierto
Ya no hay agua, ya no hay comida, la soledad, el desierto para experimentar ciertas cosas que si no pasáramos por el desierto, no las podríamos experimentar. Yo le puedo decir a alguien en varias ocasiones, te entiendo, te comprendo lo que estás pasando, porque lo he pasado. Diferente es cuando alguien lanza palabras, estamos contigo, te comprendo, te entiendo, pero no ha pasado por las situaciones. Por eso, fíjese usted, sobre todo los jóvenes, dan muchos consejos y muchas palabras, aunque no han pasado por las situaciones. Pero el hombre maduro, nuestros hermanos más de edad más avanzada, esperan un poco, piensan, meditan antes de dar un consejo, porque han vivido, saben cómo es la cosa. No son solo palabras al viento, han pasado por situaciones y dan un consejo. ¿Qué es lo que hizo Salomón? ¿Se acuerda? Salomón le pidió consejo a los jóvenes. Peor error. Los ancianos le dieron un consejo, lo desechó. Perdón, dije Salomón. Es el hijo de Salomón. Lo desechó. El consejo de los, acudió al consejo de los ancianos. Verso 4. Si te remontas como águila, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Esto del águila tiene que ver con nuestras aspiraciones. Nosotros queremos escalar más alto, cada vez más alto. No todo eso es malo, no se me malentienda. Hay varios hermanos y personajes de la Biblia que fueron ricos en abundancia. Pero fíjese, el mínimo común denominador de estos hombres ricos de la Biblia siempre tuvieron en primer lugar a Dios. Y ahí la cosa no es mala. Pablo dice, principio de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo. El amor al dinero, eso es malo. El amor al dinero, eso es malo. El dinero no, en sí no es. Así que cuando el águila quiere volar, quiere llegar más arriba, está bien, si tiene en primer lugar a Dios. Pero si no es así, esto me hace pensar también en el deseo, en las ansias que el hombre ha tenido desde siempre de llegar a las estrellas, llegar a la luna, ahora quiere llegar a Marte. Si se pudieran salir de esta tierra, si pudieran poner hipotéticamente entre las estrellas, pusieres tu nido. Hay algunos que desean con ansias ir a Marte, ir a la Luna, hacer bases allá. ¿Acaso allá no va a estar nuestro Dios? ¿No va a estar el Señor? Obviamente que sí, el Señor está allí. Permiso. Así que Abdías nos dice, si usted se remonta como el águila y en las estrellas pone su nido, si no está presente allí Dios, Dios te va a tomar, te va a derribar, y así dice el Señor. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. ¿Qué dijo el Señor? Que pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en la de la tierra. En la de la tierra hay ladrones, hay salteadores, hay robadores. De noche, como ha sido destruido. ¿Quién es el ladrón por excelencia en la palabra de Dios?
¿Acaso no es Satanás, el enemigo de las almas? Él viene para robar, hurtar y destruir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan, Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón, y está dentro del contexto que está aquí, sabemos que es el diablo, Satanás, el enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en la contraparte tenemos a Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Allá aparece una palabra, los ladrones, los robadores, vienen de noche en la oscuridad. ¿Sabe que el enemigo de nuestras almas, Satanás, a veces nos roba la alegría, nos roba la familia, nos roba los hijos? ¿A cuántos hijos no ha robado el enemigo, Satanás? Que uno cumplió con enseñarle la palabra desde pequeños, en la escuela dominical, en las clases de jóvenes, pero viene el enemigo durante la noche y el enemigo roba a los pequeños, roba a los jóvenes. Y hoy día muchos hijos de creyentes, lamentablemente, están en el mundo. Obviamente, lo dije al principio, no es por culpa de los padres. Hay hermanos que condenan y juzgan a los padres, pero hay padres que han hecho lo correcto. Hay padres que han hecho todo lo que podían hacer por sus hijos. Le ha mostrado la palabra, le ha mostrado la iglesia, le ha mostrado las cosas espirituales, la oración. De igual manera, el enemigo los ha robado, se ha quitado. ¿Qué más puede robar? La alegría. A veces ha venido el ladrón y ha hurtado la alegría y ya no hay alegría en el hogar. El enemigo ha ganado ventaja, ha hurtado, ha robado en la noche y hay familias desintegradas por este ladrón, este destruidor, el enemigo. Y eso le está diciendo a Edom cómo ha sido destruido. Se enorgulleció el corazón y fue destruido, fue destruido. Satanás está en todo lugar. No es como Dios que es omnipresente, pero Satanás está en la política, se ha introducido en la cultura, se ha introducido en la música, Satanás se ha introducido en las artes, en los libros, en todo lugar. Entonces uno puede tomar un libro, un bestseller, que todos quieren comprar ese libro y lo ve, y es de hechicería de un niñito brujo, tan inocente como el niño brujo. Ahí está el enemigo, solapadamente. Y, la, y las últimas películas que los niños desean y quieren ir a ver, las últimas, repasemos algo rápido, un repaso rápido. ¿Cuáles han sido las últimas películas en los últimos años que han tenido efecto en los niños? Aparece oscurantismo, aparece un niño cantando con muerte y dando culto a la muerte, aparecen niños haciendo magia y ritos e invocaciones. El enemigo no tiene piedad, está robando y robando y robando. Viene a hurtar y matar y destruir, pero el Señor, pero el Señor, el que le darnos vida, y esa vida es en abundancia. Si entraran vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Es interesante eso del rebusco, porque el fruto sale de la misma rama sale el fruto. Pero la idea que los edomitas iban a ser destruidos totalmente, no iba a quedar nada, nada de nada.
Y esto de la vid, los vendimiadores, ¿qué es lo que dijo el Señor respecto a su persona? Que Él era la vid, nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas, nosotros somos las ramitas y llevamos fruto, pero no hay nada en nosotros, somos ramas. Si no estamos apegadas a la vid, no somos nada. Si una rama está fuera de la vid, se toma y se echa al fuego. La rama que lleva fruto es porque está conectada directamente a la vid. Y el rebusco, esa palabra, es una rama que la persona que trata las vides toma una rama, la pasa por debajo del suelo y la hace florecer como una nueva vid. Es un ejercicio allí que hace él. Pero todavía ese rebusco está conectado a la vid. Es interesante y este verso está escrito en Abdías para los edomitas. Si entraran a ti los vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como pregunta, van a destruir todo. Y las riquezas, ¿se acuerdan que hablamos que Edom allí guardaba riquezas porque era difícil entrar a robar, porque eran angostos los pasadizos, los pasajes para entrar a las ciudades, se sentían confiados? Así que ellos fueron destruidos totalmente, como fueron escudriñadas las cosas de Saúl. Sus tesoros escondidos fueron buscados. Y hermano, hermanas, aquí hay algo como pregunta. Yo también me la hice al ver el versículo. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos escudriñados, bien escudriñados, no de una manera superficial, sino que nuestra vida fuera escudriñada por el Señor? ¿Que podremos escondernos del Santo Espíritu de Dios? No podemos. El Espíritu lo sabe todo, Dios lo sabe todo. ¿Qué pasaría? ¿Qué se encontraría? Esa palabra escudriñar no es buscar por encima solamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se escudriñara nuestro computador, si se escudriñara nuestro teléfono? Las cosas de Saúl, las cosas de Edom, las cosas terrenales, los tesoros escondidos. Otra pregunta, ¿tienes algún tesoro escondido? ¿Será, será de Dios ese tesoro escondido? Una noticia me llamó la atención. Una persona que repentinamente fallece su padre, repentinamente. Pero el padre había tomado los resguardos necesarios para no dejar a sus hijos sin nada. Había contratado abogados y todo. Y en ese momento la familia se entera que el papá tenía dos familias, porque la herencia iba repartida, la herencia iba para las dos familias, la herencia iba para todos sus hijos. En vida nunca lo supieron en vida. Cosas escondidas, tesoros escondidos, que para el hombre es un tesoro, cosas de este mundo. Pero ¿por qué las esconde entonces? ¿Por qué las esconde si los tesoros son buenos, son bonitos, pero son escondidos? Son cosas que se adquieren, pero no pueden ser públicas porque es de dudosa procedencia o es vergonzoso. Hermanos, hermanos que tenían negocios ilícitos, pero nadie sabía tampoco. Generaban riquezas, ayudaban al prójimo con sus riquezas, pero en un momento se supo que ellos sacaban dinero y ganancias de negocios ilícitos.
pecaminosos, eran cómplices casi del delito, tesoros escondidos. Verso 7, y dice, tus aliados te han engañado. Cuando el corazón está orgulloso, lamentablemente si está alejado de Dios, obviamente va a encontrar alianzas malas. No os unáis en yugo desigual, dice el libro de Corintios. No se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo la luz con las tinieblas? No hay compañerismo, pero aquí Edom había hecho alianzas y todos sus aliados, los nabateos eran sus aliados, sus amigos, pero los engañaron, los traicionaron, se quedaron con la ciudad, con la riqueza, los nabateos. Hasta los confines te hicieron llegar, los expulsaron, los echaron y se quedaron ellos con la, eh, con las casas en las piedras allí. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Porque cuando no hay discernimiento espiritual, hay alianzas con cualquier persona. Y esto no es raro. David fue traicionado por un cercano, Aitofel. En el mismo grupo del Señor estaba Judas, quien tenía la bolsa del dinero, era confiable. Los aliados. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. ¿Quién es tu aliado? ¿Quién es tu compañero? ¿A quién le comentas, le cuentas tus cosas? Porque la traición está a un paso, a un paso está la traición. Todos los aliados engañan. Los que comían tu pan te pusieron lazo. Eso le pasó al Señor. Imagínate nosotros. Cuidado en quién confías. Cuidado. Los más cercanos a veces. Eso le pasó a Edom. Tenía a todos sus compañeros ahí en paz y los nabateos, que eran sus vecinos, los traicionaron. Ellos estaban en paz con los nabateos. Los nabateos los traicionaron, se quedaron con la ciudad. Y terminamos que en el verso 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, los sabios. Dios ataca allí a los sabios y podemos preguntarnos, ¿en quién estamos confiando nosotros? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? ¿Estamos más interesados en la sabiduría terrenal o en la sabiduría espiritual? Porque la sabiduría terrenal es pasajera, pero la sabiduría espiritual es eterna, es eterna. Vamos a quedar hasta allí por, por la hora, esperando que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.